Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos regala una vez más de oír su palabra por estos medios de comunicación, por las redes sociales. Qué bueno que el Señor nos regala estos espacios, así sea de manera virtual, y unirnos para alabar a Dios y oír su palabra desde nuestros hogares, cada uno de los hermanitos. Les saludo a los niños, los adolescentes, las damas, todos los caballeros también. Vamos a disponernos a oír la palabra de Dios y vamos a leer un pasaje que está en el Evangelio según Lucas, capítulo 7, verso número 36 en adelante. El título de la enseñanza en esta ocasión es, en signo de interrogación, ¿qué tan importante es Jesús para ti? ¿Qué tan importante es Jesús para ti? Leamos entonces Lucas 7:36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Bueno, hagamos un pequeño pare aquí. Aquí vemos una escena muy bonita, diría dos escenas. Esto se desarrolla en una casa de familia, y es en la casa de un personaje especial. La Biblia nos dice que era fariseo y más adelante nos dice que se llamaba Simón. Simón el fariseo invitó al Señor Jesús a su casa. Cuando la Biblia ya nos da ese dato de que es fariseo, ya uno tiene una pequeña connotación de lo que era, cómo era una persona, cómo era la actitud de los fariseos. Entonces voy a seguir leyendo el verso número 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Como oímos la lectura de la palabra, el Señor Jesús se sentó a comer. Recuerda que en esos tiempos dejaban los zapatos a la entrada para sentarse a comer en el piso. Ahí dice la mesa, pero realmente era en el piso. Entonces el Señor Jesús, mientras comía, llegó una mujer. Cuando esta mujer supo que el Señor estaba a casa de Simón fariseo, a esa mujer nadie la invitó. Ella vino solita, el invitado era Jesús. Y esa mujer vino, pero no se vino sin nada. Ella se trajo un frasco de perfume muy costoso en ese tiempo, de alabastro, dice la Biblia. Y se hizo a los pies del Señor y lloraba y los enjugaba y los ungía, etc. Cuando Simón el fariseo ve a esa mujer que está tocándole los pies al maestro, al Señor Jesús, dice la Biblia que Simón el fariseo dijo para sí. Es decir, Simón no habló en voz alta, habló mentalmente. ¿Qué pensó Simón? Cuando Simón dice se refiere a Jesús. Pero ya nos damos cuenta, le recuerdo el título de la enseñanza es ¿qué tan importante es Jesús para ti o para usted? Entonces nos damos cuenta que Jesús se refiere a Jesús como Parece que Jesús sí tenía cierto grado de importancia para Simón el fariseo, pero no era tan importante. Desde el momento que se refiere, como le dice, si fuera profeta, es decir, si Simón el fariseo invita a su casa, invita a una cena a Jesús, es porque le parece que tiene algún grado de importancia. Algo le importa a Simón el fariseo Jesús, pero ni siquiera la importancia que le da a Jesús, ni siquiera alcanza el grado de profeta. Y cuando se refiere a Jesús, en su mente, en su corazón dice no le dice el maestro, no le dice el Mesías, no le dice el Cristo, no le dice el profeta, le dice y duda, dice, si fuera profeta. O sea que para Simón Jesús ni profeta era. Si fuera profeta, conocería quién
¿Y qué clase qué clase de mujer es la que le toca? Que es pecadora. Entonces, hermanos, este Simón fariseo está pensando de Jesús. Jesús no tiene la capacidad el discernimiento de espíritu. No tiene esa capacidad de ¿qué? De entender y conocer. Sale un momentico el perro. Como quiera para que el perro no ladre. Entonces les decía que Jesús, el fariseo, pensaba que Jesús no era profeta, que no tenía la capacidad de conocer o de entender las cosas, que no era capaz de conocer esa mujer que estaba ahí, qué clase de mujer era. Entonces sigue diciendo la lectura, sigamos adelante. Versículo 40, dice el versículo número 40. Entonces, respondiendo Jesús le dijo a Simón. Me gusta como Lucas redacta el texto, porque dice, entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón. Cualquiera que lee rápidamente cree que Simón está hablando con Jesús y Jesús con Simón, pero realmente Jesús le responde a los pensamientos de Simón. Simón no habla, Simón solo piensa. Pero Jesús le responde a los pensamientos de Simón. Simón dice, este Jesús ni profeta es, porque ni conoce siquiera qué clase de mujer es. Ahora Jesús lo va a sorprender porque Jesús le va a responder a lo que él estaba pensando. Como que Jesús le va a decir, yo sí conozco hasta lo más íntimo del ser humano. Pero eso dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y entonces Simón, él le dijo, di maestro. Ahora sí habla Simón en voz alta. Cuando Simón habla en voz alta para referirse al Señor Jesús, le dice, en esta ocasión le dice, di maestro. Ahora sí le coloca un título. Pero cuando Simón pensaba para sí solo en su mente, dijo, este ni siquiera es profeta. Pero cuando habla en voz alta le dice, sí maestro, di. Para que nos demos cuenta como la actitud que tenía este fariseo. No digo que era un hombre malvado, pero parece que no era tan sincero de corazón. Parece que este hombre, aunque tenía cierta simpatía por Jesús, aunque de todas maneras no maltrataba a Jesús, de todas maneras lo invitó a su casa, parece que Jesús para él no era tan importante como debiera serlo. Entonces cuando Jesús le dice, Simón, quiero decirle algo, él le dice, di maestro. Ahora Jesús le cuenta una pequeña parábola, la cual me voy a saltar. Entonces vamos a saltar al versículo número 44, 7:44. Quiero que le prestemos atención lo que el Señor Jesús quiere hacerle entender a Simón y quisiera que nosotros en esta ocasión también entendiéramos algo de este pasaje, aprovechando que el Señor Jesús da una gran lección. El verso 44 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, Jesús viendo a la mujer, seguramente Jesús se volteó porque la mujer estaba detrás de él. Entonces Jesús se voltea y mira a la mujer y luego mira a Simón y le dice, a Simón le dice, ¿ves esta mujer? Y señala a la mujer que está a sus pies. Le pregunta, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Este es el primer punto. Es decir, resulta que muchas personas, es más, una de las quejas que hay en los hogares, de pronto las esposas, es que el esposo no le da la importancia de vida. ¿Por qué? El esposo pueda que le diga, pero yo hago mercado. Pero mire que yo le tengo, le curo los gastos. O mire que, o le diga alguna palabra, pero aquí lo más importante son los actos. Los actos siempre hablan más que las palabras. O los hijos que le reclaman a los papás. Sienten que hay algunos hijos que sienten que para su papá o su mamá no son tan importantes. Y si uno le pregunta al papá o a la mamá, ellos dicen, claro que sí es importante, por eso trabajo para darle todas las cosas, vea que tiene comida, mire que tiene ropa. Pero de pronto los hijos sienten que no son importantes por ciertos actos que hacen los papás. Esto es más o menos es la idea. La idea que es no solamente dedicarnos a decir, si yo le preguntara a cualquier cristiano, si yo le hago una pregunta, ¿qué tan importante es Jesús para usted? Ustedes que me escuchan, les hago la pregunta.
¿Qué tan importante es Jesús para usted? De pronto les parecerá hasta obvia la pregunta, me responderían seguramente todos, muy importante. Pero una cosa es lo que yo pienso de pronto o digo con mi boca, muy importante, y puede ser que con mis actos demuestre que no es tan importante, que sí es importante, que me simpatiza, que sí me agrada, que sí creo que es una buena persona, pero estamos hablando de qué tan importante es Jesús para usted, qué tan importante es Jesús para mí. Eso es lo que quiere el Señor Jesús que quede claro en este momento, en este pasaje bíblico. Aunque el fariseo es el que lo invita a su casa, Jesús le va a enrostrar algunas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús le dice al fariseo, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Lo mínimo, la mínima cortesía, la mínima educación, lo mínimo que podía hacer una persona cortés en ese contexto era cuando alguien, sobre todo cuando iba a comer, invitaba a otra persona a su casa, en la entrada de su casa, había o un esclavo que le lavaba los pies o si no había unas tinajas con agua. Y ahí se lavaba los pies la persona que entraba. Entonces se le facilitaba. Jesús le dice a este Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Con esto, Simón le estaba mandando un mensaje a Jesús. Claro, Jesús no le había reclamado nada, pero Jesús conoce las intenciones. Jesús conoce las acciones. Detrás de cada acción hay una intención. Y de igual manera, si yo no hago algo, también hay una razón por qué no hice lo que debía hacer. Si yo llego a su casa y no le saludo, usted de pronto dice, el pastor está como bravo porque ni me saludó, o paso por la calle y lo veo y no lo saludo. ¿Por qué no me saludó? O no lo vi, o iba disgustado, iba distraído, pero hay una razón. Entonces, ¿por qué si era la costumbre? Y si para Simón Jesús es tan importante, ¿por qué cuando lo invita a su casa ni siquiera le ofrece agua para que se lave los pies? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Simón no le ofreció agua para que Jesús lavara los pies? Porque para Simón Jesús no era tan importante. Seguro si Simón el fariseo hubiera invitado a su casa, los líderes del Sanedrín de los fariseos les hubiera puesto agua para los pies a todos. Hasta les hubiera mandado lavar los pies a todos, pero como era nada más Jesús y como Jesús no le estaba reclamando nada, entonces como que Jesús se tiene que aguantar todas las cosas y tiene que aguantar que uno haga las cosas con él de cualquier manera. Pero Jesús se nota, vea, cuando uno lee estos textos, se nota que Jesús como que entró a la casa de Simón y yo supongo que Jesús dice como que Simón no tuvo un detalle conmigo, ¿cierto que sí? Es como si Jesús hubiera dicho, oiga, Simón, no le importo tanto a Simón. Para Simón parece que no soy tan importante, no me dio agua para lavar mis pies. Y lo compara con la mujer. Dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Es muy diferente lavarle los pies a alguien con agua a lavarle los pies a alguien con lágrimas. Es decir, solo el significado. Esa mujer derramó su alma ante el Señor. Para esa mujer Jesús era lo más importante de su vida. Para esa mujer Jesús no era cualquiera, Jesús era lo más especial, lo más lindo, lo más bello. Lloró tanto esta mujer a los pies del Señor que las lágrimas le alcanzaron para lavarle los pies al Señor. Oiga, qué comparación tan grande. Y aparte de que Simón el fariseo no le lava los pies, critica a esa mujer que se los lava con lágrimas. Pero Jesús que conoce los corazones, Jesús que conoce las intenciones, Jesús que sabe con qué motivación y con qué intención hacemos lo que hacemos, evangelizamos, cantamos, tocamos, predicamos, servimos, cualquier cosa que hagamos. Una cosa es lo que yo hago y otra cosa es con qué intención lo hice, con qué motivación, con qué corazón, con qué actitud. Y eso lo conoce solo el Señor Jesús. Ante los ojos de los hombres, ninguno sabe con qué intención hacen los demás las cosas, con qué motivación, con qué grado de amor hacemos lo que hacemos.
Entonces esta mujer lavó los pies del Señor con lágrimas. Se nota que para esta mujer Jesús era muy importante y se nota que para Simón no era tan importante, aunque ante la sociedad, ante todos los vecinos, porque cuando Simón invitó a Jesús a su casa, la casa de Simón se llenó, porque Jesús fue a cenar a la casa de Simón. Entonces, para los vecinos, para la gente del barrio, para la sociedad, parecía, entre comillas, que Simón apreciaba mucho a Jesús. ¿Por qué? Porque lo invitó a almorzar. Hombre, ese Simón sí que quiere a Jesús. Pero si le preguntamos a Jesús, Jesús dice, no, esta mujer me quiere más que Simón. Soy más importante para esta mujer. Entonces una cosa a veces es lo que se ve por encima y otra cosa es lo que hay en el corazón y en la mente de las personas. Sigue diciéndole Jesús a Simón. Bueno, le dice que, ¿cómo dice el texto? Entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas. Y escúcheme la segunda comparación. Jesús está haciendo un paralelo. Ve, hermano, a veces las comparaciones son odiosas, pero muchas veces las comparaciones son importantes porque sacan grandes lecciones. Jesús aquí está haciendo un paralelo comparativo, una comparación entre la mujer y Simón. ¿Cómo lo trata Simón y cómo la trata la mujer? ¿Qué hace Simón por él y qué hace la mujer por él? ¿Cuál es la actitud de Simón y cuál es la actitud de la mujer? ¿A quién le interesa más? Jesús va a terminar descubriendo al final de este texto quién lo ama más a él, si Simón lo ama más o la mujer lo ama más. ¿Y cómo lo va a descubrir? Por los actos y por las intenciones del corazón. Entonces, aparte que la mujer los lavó con sus lágrimas, dice, y los ha enjugado con sus cabellos. La costumbre, oiga, escúcheme bien, no era que era algo extraordinario, era la costumbre, apenas lo normal. Como que yo vaya a visitarle y la costumbre es que usted me diga, sigue y se siente y de pronto me brinda un café. Eso es apenas la costumbre. Una persona cortés haría eso. O me dice, pastor, un vaso de agua y siéntese. Eso es lo mínimo. Una persona cortés lo haría. Algo extraordinario es que, no sé, bueno, pero lo que quiero decir es que esto que Jesús está pidiendo, reclamando a Simón, era apenas lo mínimo. No era nada extraordinario. Y dentro de lo mínimo estaba cuando le lavaban o se lavaba los pies la visita en la entrada, también le alcanzaban una especie de toalla para que se secara los pies. No sé si se acuerdan el pasaje donde Jesús le lava los pies a los apóstoles, que él tomó un lebrijo, agua y dice, se ciñó la toalla, entonces los lavaba y se los secaba con la toalla los pies. Simón no tuvo la delicadeza tampoco de dejar una toalla en la entrada, decirle, mire señor, ve a Jesús, aquí una toalla para que se seque los pies. Pero ¿qué hizo esta mujer? Se lo lavó con sus lágrimas y ¿con qué se lo secó? Le secó los pies al Señor Jesús con su cabello. Con su cabello. El cabello de una mujer, para una mujer el cabello es muy importante, ¿cierto, hermanas? Y lo cuidan, ¿cierto que sí? Imagínense, agarrar su melena. Yo supongo que esa mujer tenía una gran melena. Y con los cabellos secándole los pies al Señor Jesús. Se los había llenado de lágrimas y ahora con su cabello. Ella pudo usar un trapo o algo, pero ella, hermanos, su cabello lo usó. También no era muy bien visto en esa sociedad que una mujer se soltara el cabello. Para secarle los pies tuvo que soltarse el cabello. No era tan bien visto. Pero a ella no le importó el qué dirán. Seguro, es más, cuando ella empezó a llorar a los pies del Señor, ya la estaban criticando. Ya Simón el fariseo está diciendo, si supiera quién es esa. Pues era una pecadora, pero se había arrepentido y el Señor la había perdonado. Y esa mujer estaba agradecida. Y esa mujer amaba al Señor. En esa sociedad no era común que una mujer se soltara públicamente el cabello, pero ella no le importó porque lo hacía para Jesús. Y secó con su cabello los pies del maestro, algo tan delicado de la mujer como el cabello. Yo no sé qué mujer se atrevería a hacer eso con una persona, con un hermano. Agarrar su cabello y secarle los pies, ¿no? Antes dice, no me lo ensucie, no me toque el cabello, ¿cierto? Me lo enreda, me lo ensucia. Oiga, ¿qué tan importante era Jesús para esta mujer? Vayan pensando. De 1 a 10, ¿qué tan importante era Jesús para esta mujer?
11, ¿cierto? ¿Y qué tan importante era Jesús para Simón el fariseo? Cuando uno lee el texto rápidamente, uno cree que ay, qué detalle, qué bonito Simón. Pero luego que entra en detalle ya se da cuenta que no era tan importante. Que el concepto que Simón tenía de Jesús no era el más adecuado. Sigue diciendo el verso 45. Lucas 7:45, sigue el Señor diciéndole, la tercera cosa que le va a decir. Le dice, ¿no me diste qué? No me diste beso. No me diste beso. En la cultura vuelvo a lo mismo, lo mínimo, si yo me encuentro con usted por la calle, yo le voy a decir, Dios le bendiga, ¿cierto? Yo voy a esperar que usted me diga amén, o si usted me ve primero, usted me gana de mano, me dice, Dios le bendiga, hermano Ever, yo amén. Pero si yo me lo encuentro y usted ni me dice Dios lo bendiga, yo, uy, pero ¿qué le pasó a la hermana que no me saludó? O secularmente decimos buenos días, buenas tardes. El beso era apenas normal el saludo. Allá los orientales dan un beso en la mejilla de saludo. Jesús llegó a la casa de Simón y Jesús como le que dice a Simón, Simón, usted me ignoró, usted no me saludó, usted no me dio beso, no me diste beso. Así como el beso que Judas le dio a Jesús cuando lo entregó. Cuando Judas le da un beso era porque era lo más común, algo normal, fue una manera de que yo de beso, supuestamente Judas se estaba despidiendo del Señor. Entonces, no me diste beso, le reclama Jesús a Simón. Más, señala la mujer, más esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. El saludo de bienvenida, o el saludo entre los judíos, allá era beso en la mejilla. Pero esta mujer que le estaba besando al Señor, los pies. Es muy diferente, ¿cierto? A que usted se salude con alguien de beso en la mejilla, a que alguien le diga, no, béseme los pies. ¿Usted cómo se sentiría si alguien le dice, no, béseme pero los pies? Ya como que se le quita las ganas de ese saludo, ¿cierto que sí? Hermano, esa mujer dice, no ha cesado de besar mis pies, dice el Señor. Mientras que el Señor estuvo sentado a la mesa, esa mujer le besaba y le besaba y le besaba los pies al Señor y lloraba y se los limpiaba con su cabello y besaba los pies del Señor. Esta mujer amaba al Señor, estaba agradecida con el Señor, apreciaba muchísimo, muchísimo al Señor. En contraste con Simón, que para Simón Jesús era un hombre más buena gente. De pronto parece que es como maestro nada más. Pero no tuvo ninguna delicadeza, no tuvo ningún detalle profundo, no le dio la importancia que realmente el Señor se merece, la importancia que esta mujer sí le da. Vea, hermanos, es como para que nos demos cuenta que el Señor Jesús sí está pendiente de los detalles. Jesús sí se da cuenta lo que usted hace por él. La gente cree que no, pero Jesús ve hasta el más mínimo detalle de lo que yo y usted hacemos por él. Jesús se da cuenta cuando va a llover y usted se esfuerza de todas maneras, dice, no, pues voy a llevarme un plástico por si llueve, pero yo voy a ir a alabar a Dios, a oír la palabra. Estoy cansado, pero igual voy a escucharme el culto. Son las 7:30, voy a conectarme al culto por internet que lo están transmitiendo. Jesús se da cuenta de todos los detalles que tenemos con él y para él. O lo que dejamos de hacer por él, porque mire que a Simón le está haciendo un reclamo de todo lo que Simón debió haber hecho por él, pero no lo hizo. Entonces Jesús, como se da cuenta de los detalles que hacemos por él, también se da cuenta de las cosas que podemos hacer por él y no las hacemos. Sigue diciendo la lectura en el versículo número 46, la cuarta cosa que Jesús le dice a Simón. Le dice, no ungiste mi cabeza con aceite. También era parte de algo muy común. Por allá ahí en el Salmo 23 creo que es también que dice, unge mi cabeza con aceite, ¿no? Era algo apenas normal, como cuando usted va a una casa y le dice, hágase aquí aquí está fresco y le prende el ventilador. Ese aceite era el aceite de oliva, un aceite como un ungüento que le repelaba a los mosquitos, que no le picaran, que le daba frescura, un aceite especial. Entonces Simón tampoco tuvo ese detalle con el Señor Jesús.
Oiga, Jesús le reclama a Simón cada detalle que debió tener y no lo tuvo, ¿no? Como que Jesús diga, mire, el martes hubo culto y no escuchó la palabra de Dios. O el martes cantaron y usted no me alabó, no me cantó, no me adoró. De pronto se levantó y no oró. Pudo hablarle a alguien de mi palabra, el evangelio, y no evangelizó. El domingo no invitó a nadie a culto. O sea, hay cosas que cómo me llamó la atención este pasaje, porque me di cuenta cómo el Señor le presta atención a todo. Y ya estaban en la cena y Jesús no le había dicho nada a Simón, pero Jesús tenía eso en su corazón y en su mente. Simón no fue especial para mí, conmigo. Parece que no le importa lo suficiente a Simón. Entonces, lo último que le dice es, no ungiste mi cabeza con aceite. Dice, más esta ha ungido ¿con qué? Con perfume. ¿Qué ungió con perfume? Los pies. Ungir con aceite era más barato. Ungir con aceite la cabeza era mucho más económico. Este frasco de alabastro era un perfume muy costoso, costosísimo. Es decir, esta mujer, dice la Biblia donde leímos al inicio, cuando ella supo que Jesús estaba en casa de Simón el fariseo, seguramente ella fue y buscó ese frasco de alabastro costosísimo y lo derramó en los pies del Señor después de que los lavó con sus lágrimas, los secó con su cabello, los besó. Ni siquiera ella se atreve a ungirle la cabeza. Ella pudo haber derramado perfume en la cabeza, pero lo derrama en los pies. De lo humillada, de lo humilde que es esta mujer. De lo que significa Jesús para ella. Se nota que para ella Jesús es grande, es altísimo, es el Señor, es el amo, es el rey, es el digno de toda la alabanza y la adoración. Pero se nota que para Simón Jesús es cualquiera. Ni siquiera tuvo el detalle de ungirle la cabeza. Y Jesús le dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Jesús le dice a Simón, Simón, debiste ungir mi cabeza. No me ungiste, pero esta mujer ha ungido con perfume, con un alabastro fino, mis pies. Entonces, esta mujer demostró con hechos, con actos, que para ella Jesús era muy importante. No le importó ella humillarse. No le importó ella ensuciarse, no le importó ella tenía que estar de rodillas en el piso. No le importó bajarse, no le importó el qué dirán. No le importó su belleza, no le importó sus cabellos. No le importó lo que le costaba. Invirtió para demostrarle a Jesús que él sí era importante para ella. Ella invirtió, ese perfume costó y costó una buena cantidad de dinero. Entonces, hermanos, volviendo al título de la enseñanza, ¿qué tan importante es Jesús para usted? Después de haber compartido estos textos con ustedes y haber visto estas dos clases de personas, ¿usted con cuál de los dos se siente más identificado? ¿Cómo es usted? ¿Como Simón el fariseo o como esta mujer? Porque les recuerdo, Simón el fariseo, hermano, no le hizo a Jesús nada malo, no lo trató mal. El problema es que tampoco hizo nada, no hizo muchas cosas buenas por Jesús que debió hacer. No le demostró su amor. Entonces, a veces los cristianos pensamos y hasta decimos, Jesús, yo te amo, pronto orando, cantando, ¿no? La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor, pero a veces en la vida real adoramos otras cosas antes que a Jesús. El único motivo para cantar eres tú, pero a veces en la vida real, en la vida cotidiana tenemos otras razones y otras cosas y otras personas a veces que le roban el puesto o el lugar al Señor Jesús, que los colocamos antes que Jesús y de cierta manera menospreciamos al Señor Jesús. Entonces la gente, los cristianos dicen, sí, Jesús para mí es importante, eso es fácil decirlo, pero demostrémoslo. ¿Cómo en la vida, en el día a día, hermano, que usted que me escucha, allá en su trabajo, en el estudio, en casa, en el barrio, le demuestra usted a Jesús lo mucho que le interesa, lo mucho que usted lo ama? O por el contrario, de pronto nos pasa como Simón, tratamos a Jesús de cualquier manera. Simón pudo haber dicho,
Simón pudo haberle dicho, Señor Jesús, pero ¿qué más quiere? Y hasta enojarse con Jesús y decirle, pero es que usted sí es exigente, Señor Jesús. Vea, Simón pudo haberle dicho al Señor Jesús, vea, Señor Jesús, lo invitó a mi casa. Le mandé preparar una comida. Lo senté a mi mesa. Saqué un rato de mi ocupado tiempo. Pero hermanos, es que yo quiero decirles algo ya para terminar. Vea, el Señor Jesús espera que le demos no solamente un lugar, sino el primer lugar en nuestras vidas. Es decir, no es que Jesús ocupe un lugar en su vida, sino Él quiere que ocupe el primer lugar en su vida. Segundo, no solo el Señor Jesús no quiere solamente un servicio para Él, sino que Él quiere el mejor servicio para Él. No solo un servicio, sino el mejor servicio. Y no solamente que Él lo quiere, hermano, es que Él se lo merece. Ya se lo tiene ganado. Él es digno y digno de lo mejor. Tercero, no solo que le demos algo. El Señor Jesús no espera solamente que le demos algo. Él no espera que le demos algo o cualquier cosa, sino que Él espera lo mejor y lo primero. Escúcheme bien. Jesús espera lo mejor y merece lo mejor siempre. Cuarto, Jesús espera de nosotros no solo que le tengamos en cuenta, sino que convirtamos al Señor Jesús en indispensable para nuestras vidas. No solamente que Jesús como Simón sea una persona importante. Ay, me gustaría tener a Jesús en mi casa. No, hermano, la idea es que Jesús sea indispensable en mi casa. Que Jesús sea indispensable en mi vida, indispensable en mi hogar, en mi trabajo, que se vuelva indispensable. No solamente que ocupe un lugar. Hermano, por último, Jesús no solamente espera protocolos y formas. Que Dios nos guarde caer en el formalismo de orar en la noche por costumbre, ¿no? Y repitamos unas mismas palabras ya mecánicamente, sin sentimientos. O cantemos ya por cantar porque nos sabemos la canción de memoria, pero sin ponerle entendimiento. Entonces, no solamente espera protocolos, formas o costumbres, sino una vida real. Jesús espera que en la práctica de nuestras vidas le demostremos lo mucho que nos importa. No podemos ser con el Señor Jesús tan superficiales. No podemos ser como Simón, decirle, sí, pero yo lo invito a mi casa, sí, pero ¿qué puesto, qué lugar ocupa Jesús en su vida? ¿Qué puesto o qué lugar ocupa el Señor Jesús en su casa? ¿Qué puesto o qué lugar ocupa el Señor Jesús en su tiempo? ¿Tiene el primer lugar Jesús? ¿Le da a usted a Jesús lo mejor? El Señor Jesús está en su casa, está en su vida, en su mente, en su corazón. ¿Es el primero, es lo mejor, es lo más importante o es uno más? O si puede, saca un tiempito para el Señor. Si se acuerda, de pronto pues voy a dar una ofrenda para Dios. Si me queda tiempo, pues lo voy a alabar. No, hermanos, necesitamos darle la importancia que se merece el Señor. Yo les aseguro, el Señor espera de nosotros lo mejor. Todavía el Padre está buscando un adorador, hermanos. Gente hay mucha que cree en Dios o que dice creer en Dios. Hay mucha gente que se dice ser cristiano, pero el Padre busca gente que le adore, que le sirva, que le reconozcan, que lo traten como lo que Él es, el Rey del universo. Personas cristianos que pongan a Jesús como el Rey de su vida, el Rey en su casa, en su mente, el dueño de todo lo que tiene, que lo reconozcan como el Señor, aleluya. No podemos sencillamente decir, sí, Jesús es importante para mí, pero solo con palabras. Necesitamos como esta mujer que demostró con hechos lo mucho que le importaba al Señor Jesús. Y cuando uno estudia más en detalle este pasaje, se da cuenta que esa mujer, para ella Jesús era tan importante porque ella lo amaba muchísimo. De manera que en la medida que ame usted a Jesús, en esa misma medida Jesús será tan importante para usted.
Si usted ama mucho al Señor Jesús, no le costará nada hacer un esfuerzo por Él o para Él. No se sentirá mal cuando haya que dar un aporte económico por Él o para Él. Cuando haya que esforzarse por servirle, por llegar a un culto así de pronto, yo les animo cuando nos podamos reunir aquí. De pronto, si usted está cansado, sale cansado del trabajo, véngase de una vez para culto. Claro, si usted se va para su casa, no peca. Por supuesto que no, sale cansado de una jornada laboral. Pero yo quisiera que le demostráramos al Señor cuánto nos importa, cuánto le amamos. Que si tenemos que pasar cansados del trabajo para el culto, pasemos. Llévese una corbatica y cuando salga del trabajo se la pone y se viene. Y si tiene que servirle a Dios, sírvale. Y si va a llover, venimos. Y si hace sol, venimos y vamos a demostrar con hechos cuánto le amamos. Gente que le dice al Señor, Cristo, yo te amo. ¿Cuántas veces cantamos Cristo, yo te amo? Heme aquí, tantas cosas bonitas. Y están bien y sigamos cantándola y son hermosos esos signos, esos coros. Pero yo le estoy invitando que con hechos vamos a demostrarle a Jesús que nos importa mucho, que es indispensable. Vamos a ponerlo, escúcheme, en el lugar que Él se merece, en el primer lugar. No de último. No diga yo voy a ofrendar si me queda plata. No, no. Ofrende primero lo de Dios. Yo voy a diezmar si me alcanza. No, primero lo de Dios. Yo si puedo voy a culto. No, hermano. Ojalá no, ojalá ni siquiera lo digamos así. Ojalá usted diga, no, primero Dios. En la mañana, coloque el reloj unos minuticos antes. ¿Y por qué antes de empezar el día no estar primero antes que con la familia, con los hijos, con la esposa, con los profesores, conectado por internet? ¿Por qué primero no hablar con Dios cada día? Si Jesús es tan importante para nosotros, ¿por qué primero no levantarnos y hablar con Dios? ¿Y por qué del último también que nos acostemos sea con Dios, orando, hablando con Él antes de dormir? ¿Y por qué, hermano, no lo colocamos en el lugar en la casa y de pronto con nuestras familias? Hay muchas cosas que no debemos hacer. ¿Por qué? Pues no, es que Jesús mora con nosotros. Jesús está en nuestro hogar, que usted le diga a sus hijos, su esposo, su esposa, no hagamos eso. Vea, no hagamos eso porque a Jesús no le agrada y Jesús vive con nosotros en casa. Amén. Vamos a hacer lo que Jesús agrada. Cuando tomemos los alimentos, démosle gracias al Señor Jesús. Yo les animo, vamos a apreciar al Señor Jesús porque Él es nuestro tesoro, como predicaba estos días. Vamos a darle la importancia en nuestras vidas al Señor Jesús. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por su palabra y bueno, que esta palabra nos haga reflexionar y empecemos escúcheme, a hacer cosas, a actuar, tener acciones que le demuestren al Señor Jesús que es muy importante para nosotros. Oremos. Soberano Señor Jesús. Señor, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, a guardar esta palabra y a ponerla por obra. Tú conoces nuestro corazón, nuestra mente, nuestras intenciones. Señor, queremos demostrártelo. Ayúdanos, fortalece nuestro espíritu. Queremos conducirnos dignos, Señor, de lo que somos, hijos tuyos. Queremos darte el primer lugar en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro hogar, en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra economía, darte el primer lugar, Señor. Tú eres el más importante. Realmente tú eres el indispensable en nuestra vida, Señor. En tu santo nombre te lo pido, te pido por cada hogar, por cada hermano, por cada joven, por cada madre de familia, por cada niño, por cada padre. Ayúdanos, Señor. Señor, que hagamos como esta mujer y demostremos con hechos lo mucho, lo mucho, lo mucho que nos importas. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.